arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Repito por última vez, Hebreos, capítulo 13, versículos del 10 al 15, y me voy a permitir leer por todos, y dice así: Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya hemos orado, pero quiero de todas formas que volvamos a orar, porque es muy importante esta oración. Porque si nosotros nos paramos acá a hablar palabras de humana sabiduría, hablar palabras sentimentales, hablar palabras de nosotros, hemos perdido el tiempo. Pero si el Señor, si el Espíritu Santo habla a través de nosotros y es su palabra la que llega a nuestro espíritu, va a haber valido la pena este día y habremos cumplido el propósito, que es haber recibido vida en nuestro espíritu. Así que oremos para que el Señor tenga misericordia no solamente de mí, sino también de la iglesia, para que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos das el privilegio de reunirnos en tu casa. Porque sabemos que en este mismo momento hay muchísimos hermanos alrededor del mundo que no pueden hacerlo libremente. Tú nos has dado la oportunidad de tener tu palabra, de tenerla en muchos idiomas, de tenerla en las traducciones originales, de poder venir a tu casa, de cantar, de rendirte culto libremente. Y tú nos vas a demandar por ese privilegio. Por eso en esta mañana te rogamos, te imploramos que tengas misericordia de nosotros. Señor, no nos dejes, por favor, hablar palabras de vana sabiduría ni de humano entendimiento, sino por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, para que así esa palabra pueda llegar al Espíritu y pueda producir vida, y así nosotros podamos ser útiles en tu obra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos, tengan la bondad. Hoy vamos a estudiar bajo el tema Alabe a Dios. Hay dos palabras que han hecho carrera en la iglesia. Esas palabras son la alabanza y la adoración. Creo que son las palabras más conocidas. Aun cuando las personas no van a la iglesia, no conocen al Señor, han escuchado estas palabras. Porque es muy común escuchar en las congregaciones que le decimos a la gente: hermano, no se quede callado, alabe a Dios, adore a Dios, glorifique a Dios. Y de hecho es la insignia de los músicos en las iglesias. Y se ha determinado de cierta manera que la alabanza es la música rápida en la iglesia y la adoración es la música lenta en la iglesia. Y cuando uno va a los congresos juveniles y cuando uno va a los campamentos, siempre se le dice a los muchachos: ¿cuántos quieren ser adoradores? Y todos levantan la mano, pero refiriéndose a que quieren ser cantantes. De hecho hay una canción muy popular de un cantante muy conocido que dice:
Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello, tú nos diste la música para alabarte. Y el coro dice, yo quiero ser un adorador. ¿Refiriéndose a qué? ¿Refiriéndose a qué? ¿Alguna vez se había preguntado qué significa esa canción? Vamos a tratar hoy de ver a la luz de la palabra qué es la alabanza a Dios. Pero para poder hablar de la alabanza es necesario hablar primero de la adoración. Y para poder saber qué es adoración, pues necesitamos mirar en la palabra. Acompáñenme por favor a Éxodo, capítulo 4. Alabe a Dios, es el tema de la predicación de hoy. Éxodo, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 30 y 31, pero quiero ponerlos en contexto. Aquí, en este momento, fue cuando ya Moisés decide ir a Egipto a hablarle al pueblo de Israel de lo que el Señor quiere hacer con ellos. Y en el versículo 22 y 23, el Señor le da el mensaje a Moisés que tiene que darle al faraón y al pueblo. Dice, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto apenas estaba diciéndole el Señor lo que iba a pasar. Y luego de que Moisés va al pueblo y le cuenta lo que el Señor quiere hacer, les cuenta que el Señor quiere que ellos salgan de Egipto para rendirle culto, para rendirle fiesta, para servirle, pasa lo siguiente, versículo 30 y 31. Dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a Nehemías, por favor. A los que no saben, Nehemías está después de Esdras, Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 8. Y cuando esté en su casa, por favor, léase este pasaje, es hermosísimo. Aquí Esdras, que era un escriba, Nehemías era un gobernador, ellos encontraron el libro de la ley. Y Esdras se encargó, en este pasaje muestra cómo él se encarga de leerle el libro de la ley al pueblo de Israel, porque se habían apartado. Y Nehemías sirvió de puente para que él con los sacerdotes pudieran volver a lo que decía la ley. Y miren lo que dice el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Pero miren lo que pasó después. Versículo 11. Desde el 13, perdón. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la esclavitud hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Miremos ahora Daniel. Ahorita vamos a entender por qué estamos leyendo esos pasajes. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Este pasaje también es muy conocido, pero para los que vienen por primera vez les cuento qué es lo que habla. El rey Nabucodonosor en Babilonia construyó una estatua y hizo un edicto. Y dijo, ahora
cuando yo vaya a inaugurar esta estatua, deben venir todos los gobernadores, todos los sátrapas, todas las personas importantes de Babilonia, y cuando suene la trompeta, cuando suene el tamboril, van a tener que arrodillarse ante la estatua, van a tener que adorarla. Y miren lo que pasó en el versículo 7, miren lo que dice. Por lo cual, leamos mejor desde el 4, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero pasó algo, y es que dentro de Babilonia habían 3 judíos, 3 israelitas, Sadrac, Mesach y Abednego, Y ellos dijeron: no nos vamos a arrodillar. Y unos de los gobernantes que les tenían como cosita fueron donde Nabucodonosor y les dijo: estos hombres no se quisieron arrodillar. Entonces los mandó a llamar. Miremos lo que dice el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y todos conocemos la historia. Ellos no se arrodillaron, al rey le dio mucha rabia, prendió el horno 7 veces más caliente de lo normal, y los llevaron a que se quemaran, y los mismos hombres que los estaban llevando se quemaron, pero ellos no se quemaron, sino que el ángel de Jehová estuvo con ellos. Y luego, cuando pasó todo esto, miren lo que pasó en el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Hay una particularidad en estos 3 versículos. Lo primero es el hecho de la adoración. ¿Cuál era la adoración? ¿En algún momento se habló de cantar ahí? En algún momento, cuando Moisés llegó donde el pueblo les dijo: mire, Dios quiere sacarlos de Egipto, Dios quiere que vayamos a servirlo, y todos empezaron a cantar: yo quiero ser una... No. Tampoco cuando Nehemías leyó la ley, nadie empezó a cantar. Ni cuando el rey le dijo a los sátrapas y los dirigentes de Babilonia que se postraran delante de la estatua, nadie empezó a cantar. Y el rey, cuando habló con Sadrac, Mesach y Abednego, nunca les dijo: si no cantan hoy, no van a poder, van a estar en el horno. No. ¿Qué era lo que significaba la adoración? Literalmente, adorarse es humillarse, es postrarse, es tener reverencia por alguien, tener a alguien como suma importancia. Pero ¿qué significaba el hecho de arrodillarse, de postrarse, de humillarse? ¿Qué conllevaba eso? Si nosotros nos damos cuenta, siempre que se hablaba de adorar, venía acompañado de otra palabra. ¿Cuál? Servir. Es que cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de adorar, significaba que ellos estaban postrando ante Dios o ante lo que adoraban, diciéndole: de ahora en adelante te vamos a ¿qué? A servir. Es que a Dios en realidad el hecho de que ellos se postraran ante una imagen literalmente no era el problema. El problema es que cuando ellos se postraban ante la imagen, ante el otro Dios o ante cualquier otro ente, ¿qué estaban diciendo? Te vamos a seguir, te vamos a servir. Por eso a Dios le daba
ira cuando el pueblo de Israel iba a adorar a otros dioses. Porque ¿qué significaba eso? Que ellos estaban diciendo, los vamos a adorar a ellos, los vamos a servir a ellos. Miren lo que dice en Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 9. Versículo 9. Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 9. Dice así: y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Miren, es mucho más que decir yo te adoro. Es mucho más que simplemente arrodillarse. Es lo que eso implica. Por eso el Señor se tomaba muy en serio la adoración. Y cuando el pueblo de Israel se arrodillaba ante otros dioses, ya ellos le estaban diciendo a Dios, no queremos servirte, no queremos seguirte, nos vamos con otros dioses. ¿Cómo se ve ahora la adoración en la iglesia? ¿Se ve así? ¿Se ve como servicio? ¿Se ve como una humillación delante de Dios? ¿O se ve como palabras? Para seguir entendiéndolo, debemos recordar lo que pasó en el Antiguo Testamento. Siempre que en el Antiguo Testamento se hablaba de adoración, traía implícito una ejecución de un servicio. Recordemos a Abraham, Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Versículos del 5 al 7. Dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué? Y adoraremos, y volveremos a vosotros. Listo, él dijo que iba a adorar, pero ¿qué hizo después? Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea que cuando él dijo vamos a adorar, ¿qué era lo que estaba diciendo? Vamos a ir a ofrecer holocausto delante de Dios. O sea, era un servicio. Él nunca le dijo a los siervos, espérenme acá, que vamos a ir a cantar un rato a adorar a Dios. Nunca. Estaba hablando de un servicio a Dios. Y después cuando Moisés fue a Egipto a decirle al pueblo de Israel que el Señor los quería sacar, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que le dijo al faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me rinda culto, para que me rinda fiesta, para que me adore. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios instituyó que debían adorar en el tabernáculo. Y les puso muchos preceptos y les puso muchísimas normas. Y ellos rendían el culto o adoraban a Dios por medio de ese servicio. Y luego cuando ya entraron a la tierra prometida y el Señor instituyó reyes, seguían adorando a Dios en ciertos lugares, en los lugares altos, con cierto tipo de ritos, de holocaustos, con un servicio. Miren, el pueblo de Israel en sus buenas épocas, cuando de verdad siguieron al Señor, fueron muy cuidadosos con guardar la ley. Y procuraban hacerlo todo con un orden y con un respeto para que el Señor se agradara de ellos. Y cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo, era el momento en que el pueblo estaba atento a qué era lo que iba a pasar. Si el Señor iba a recibir de verdad esa alabanza, esa adoración, perdón. Y el sacerdote iba con mucho respeto y con las cascajillos, no me acuerdo cómo se llama, en la parte de abajo de la túnica, para que cuando entrara y sonara, la gente supiera que el Señor había recibido el holocausto, había recibido el servicio, había recibido la adoración. Era un momento solemne y además de eso era un momento pulcro, limpio, lleno de muchos estatutos. Pero pasa algo: si el pueblo de Israel rindió el culto o adoró a Dios de una forma tan pulcra, de una forma tan ceñida a la ley, ¿por qué el Señor dijo en Juan capítulo 4
que hasta ese momento nadie le había adorado en espíritu y en verdad. Vamos allá, Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Desde el versículo 19. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cuando hoy la mujer está hablando de adorar, ¿qué está hablando? Lo que hablábamos ahorita, ir a hacer los holocaustos delante de Dios. Ahí no está hablando de cantar. Jesús le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué había pasado hasta el momento en que Jesús vino a la tierra, murió por nosotros y resucitó y nos dio vida eterna? Que Dios había, como lo hablábamos ahorita, instituido normas para adorarlo, para servirlo. Y había dicho el Señor, había instituido que su nombre, que su gloria, que su presencia iba a estar en un lugar, que era ¿cuál? El lugar santísimo. Y a ese lugar no podía ir cualquier persona, sino que solamente podía ir el sumo sacerdote y una vez al año. Y aunque ellos intentaron o procuraron guardar la ley de forma solemne y trataban de ir al tabernáculo a rendir el culto de forma juiciosa, siempre tenían que hacerlo por manos de alguien y en un lugar específico, donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús vino, murió por nosotros y resucitó, pasó algo. ¿Se acuerdan lo que pasó el día de la resurrección? Se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en ese momento, ¿qué pasó? Después de que nosotros recibimos la vida de Jesús, ¿quién vino a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ya el servicio a Dios o la adoración a Dios no se hacía en lugares específicos, porque la presencia de Dios ya no estaba en un lugar específico, sino que desde el momento en que nosotros recibimos la vida de Jesús y recibimos el Espíritu Santo, ¿dónde está la presencia de Dios? En nosotros. ¿Qué significa eso? Si la adoración era el servicio del culto en un lugar, que ahora, como hemos recibido la vida de Jesús y tenemos su Espíritu Santo, nuestra vida es la que debe rendir el culto siempre. El pastor lo decía hace un momento, pero la Biblia lo dice mejor. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 12. Versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Es que muchas personas piensan que rendir el culto se limita a los domingos en la iglesia y que rendir el culto es el acto protocolario de ir a un lugar y sentarnos y orar y cantar y escuchar la palabra, y uno dice rendí el culto, pero estamos todavía pensando que la presencia de Dios está en un lugar específico. Nosotros debemos entender que ya la presencia de Dios habita en nosotros, por lo tanto nuestras vidas deberían servir a Dios todos los días. De hecho, la palabra dice 6 días trabajarás, y hemos pensado que eso significa solamente que debemos trabajar en la carne. Pero cuando el Señor estaba hablando 6 días trabajarás, ¿qué estaba queriendo decir? Que 6 días lo ocuparán ¿para qué? Para servirlo. Y el 7º día es el lugar que íbamos a dedicar, pero para recoger todo lo que hicimos en la semana y decirle, aquí te traigo, Señor, las coronas de lo que he hecho por ti, el servicio que he hecho por ti.
Pero nosotros hemos pensado que por llorar en un culto, cantar muy bonito, incluso cuando las letras son bibliocéntricas y cristocéntricas, pensamos que por cantarlas estamos adorando a Dios. Pero nuestra vida no refleja ese servicio, porque pensamos todavía que Dios habita en un lugar específico y que mientras nosotros no estamos en la iglesia, Él no está con nosotros. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y en bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Uno dirá: ay, Julián, eso ya no se ve ahorita, ¿no? ¿No se han convertido muchos cultos solamente en un rito? ¿No se han convertido muchos cultos o el hecho de venir a la iglesia los domingos como algo para que Dios ya no me moleste? Entonces uno dice: uy, me toca ir a la iglesia y en los coros, y bueno, esperemos, que ore rápido porque ya estoy aburrido, y empieza la música: ay, esta canción no me gusta, cómo canta de mal, ay, qué malo, uy, se desafinó la guitarra, y después, ay, la lectura, ay, qué aburrimiento, y después la predicación, ay, por favor, pastor, acabe rápido, y se acaba la predicación. Qué bueno estuvo el culto, ¿no? Qué bonito estuvo la palabra y la alabanza muy buena. Aún estamos viviendo con los ritos de la ley, diciendo que hemos recibido la gracia. Mentira, mentira, mentira. Todavía pensamos y todavía no creemos que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios está en nosotros. Porque si lo entendiéramos, ¿qué haríamos? Lo serviríamos. Es que si yo me humillo ante Dios, si yo lo adoro, si yo me arrodillo ante Él en señal de sumisión, ¿qué le estoy diciendo? Señor, yo quiero servirte. Señor, tú eres lo más grande. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Adorar a Dios es servirlo, y servirlo es hacer su voluntad. La pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Creo que esta iglesia se lo sabe de memoria, pero a veces se nos olvida o no lo tenemos como palabra viva, sino como palabra intelectual. Juan, capítulo 6, versículo 40. Creo que lo podríamos recitar todos si quisiéramos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si yo estoy diciéndole a Dios que lo adoro, ¿qué debería estar haciendo? Su voluntad. Si de verdad nosotros hemos entendido que adorar es más que cantar, porque a veces nos mofamos, ay, esa iglesia que piensan que todavía cantar es, que adorar es cantar. Nosotros sí hemos entendido que adorar es predicar, pero no lo hacemos. O peor, lo hacemos como rito. Es que me toca predicar, porque ya entendí que adorar no era cantar, sino predicar. Me toca hacer grupos de estudio, porque si no entonces me dicen que no he nacido de nuevo. Me toca vivir la vida correcta, porque entonces me dicen que yo soy carnal. Todavía estamos anhelando Egipto, ¿verdad? Todavía estamos anhelando cuando nos decían: si usted no canta, no puede, si usted no ora, no puede cantar. Si usted no canta, no está adorando a Dios. Hermano, el que allá no canta, usted está en pecado, ¿verdad? No canta. Y ahí si uno decía: ay, sí, perdón, Señor, ay, te amo, te adoro. Todavía estamos deseando
que nos lleven por la ley, que nos digan qué hacer, que nos digan que si no hacemos la voluntad de Dios nos vamos a perder en el infierno. Qué malvados somos. No nos gusta que el Señor nos trate con amor. Nos gusta que siempre nos esté diciendo cuál va a ser nuestro castigo cuando no lo amamos. ¿Qué tal que el papá en la casa de uno le dijera, aunque les toca a algunos papás, no, mijo, por favor, arregle la cama, una vez. Mijo, por favor, arregle la cama, 2 veces. Mijo, por favor, arregle la cama, 3 veces. La cuarta, si no arregla la cama, no lo dejo salir. Y ahí sí lo hace. ¿Qué significa eso? Que la palabra del papá no le importa, lo que le importa es el castigo del papá. Y nosotros hemos leído Juan capítulo 6, versículo 40 y lo hemos recibido, pero no lo creemos. Y preferimos que nos digan, si ustedes no predican, se van a perder. Si ustedes no guardan la palabra, se van a ir al infierno. Si ustedes no quieren servir al Señor, pues entonces ¿para qué viene a la iglesia? Eso sí nos gusta, porque decimos, ay sí, me toca. Pero si de verdad entendiéramos que la verdadera adoración es rendirnos, es hacer su voluntad, toda nuestra vida giraría en torno a hacer esa voluntad. Es que adorar es llevar la palabra, es que en llevar la palabra se resume la vida de fe. ¿Por qué? Porque para llevar la palabra uno primero necesita haber recibido la vida, haber entendido que estábamos muertos espiritualmente y que la única forma de poder tener vida eterna era por medio de Jesús. Pero además de recibir la vida, uno necesita ahora conocer a Jesús. Entonces necesita llenarse de la vida de Jesús. Pero luego de conocer a Jesús uno se da cuenta, yo no puedo predicar por mi propia cuenta, necesito el Espíritu Santo. Y luego de recibir el Espíritu Santo uno empieza a decir, yo no puedo vivir la vida como antes, yo debo ser diferente, a mí ya no me agrada el mundo. Y empieza a llevar la vida correcta solamente para poder, ¿qué? Servir al Señor. Es que nosotros debemos entender que la predicación de la palabra es a lo que el Señor nos ha llamado. Isaías capítulo 43 versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre. ¿Quiénes son los llamados de su nombre? ¿Los pájaros? ¿Los árboles? La humanidad. Y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y alguno dirá, sí, yo glorifico a Dios todos los días, porque cuando me compro un zapato nuevo digo, gloria a Dios que me compré los zapatos nuevos. Cuando cojo el Transmilenio a la hora que es, gloria a Dios porque no me dejó mal el Transmilenio. Y yo glorifico a Dios todos los días. ¿Cómo glorificamos a Dios? Juan capítulo 17 versículo 4. Ahí está hablando Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he gritado 3 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios todos los días, ¿sí? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Se da cuenta que todo se resume en lo mismo? ¿En qué? En dar testimonio de Jesús, en llevar la palabra de Jesús, en que nuestra vida gire en torno a que la gente conozca de Jesús. Esa es la voluntad de Dios, esa es la forma en que glorificamos a Dios, esa es la forma como nosotros amamos al prójimo, esa es la forma en cómo damos buena semilla. El Señor lo llamó de muchas maneras. Dar testimonio, glorificar al Padre, amarnos unos a otros, llevar la buena semilla, ser pámpano. Todo el tiempo Jesús estaba hablando de lo mismo. Si ustedes me aman, van a guardar mi palabra. ¿Y mi palabra cuál es? Vayan y hablen de mí. Si ustedes me aman, van a procurar que sus vidas giren en torno a agradarme a mí. Por eso el Señor dijo, el que ame su vida. Mire que no dice, el que ame los domingos, el que ame los fines de semana, el que ame de 6 de la mañana a 5 de la tarde. No, el que ame su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que aborrece su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. ¿Qué es adorar? Adorar es entregar nuestra vida en servicio a Dios para dar a conocer su nombre y así glorificar al Padre. ¿Qué tiene que ver esto con alabar? Ahora sí, como dice el pastor, vamos a tratar de ir a la prédica. Esta era la introducción. ¿Qué es alabar? Alabar es elogiar, es expresar con diferentes medios los atributos de alguien. En la vida de fe, alabar es expresar la grandeza, magnificencia, amor, bondad y todos los demás atributos de Dios. Vamos a mirar por medio de la palabra
¿qué es alabar? Salmos, capítulo 63, versículo 3. Salmos, capítulo 63, versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmos, capítulo 30, versículo 12. Salmos, capítulo 30, versículo 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 6, dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Y miremos Lucas, capítulo 19, versículo 37. Lucas, capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. En estos 4 versículos, miren, si ustedes buscan alabanza en un buscador, en Google o en uno de las Biblias electrónicas, van a salir muchos pasajes, muchos. Y en todos los pasajes siempre se relaciona la alabanza con expresar con la boca lo que hablamos ahorita, la grandeza, la magnificencia, el amor, la bondad de Dios, los atributos de Dios. Pero es que hay un inconveniente, y es que no tiene ningún sentido alabar a Dios si nosotros no lo adoramos primero. ¿Cómo así? ¿Qué tal que yo le dijera a mi mamá: mamá, yo te amo, mamá, tú eres la más grande de todas, mamá, yo daría mi vida por ti, mamá, cuando yo tenga plata te voy a mandar por un crucero en el Caribe? Y la mamá me dice: Julián, por favor vaya, cómpreme unos huevitos. Ah, no, mamá, que lo haga otro. Pero mamá, yo te amo, mamá, tú eres lo más grande que tengo, y cuando tenga plata te voy a pasar por un crucero por el Caribe. ¿Qué va a decir la mamá? No le creo nada, no recibo su alabanza. Nosotros entendemos el ejemplo, pero somos tan miserables que al Señor sí le decimos: Señor, te amo. Miremos un momentico las canciones, yo ahorita las estaba analizando. Mire lo que dice la primera canción que cantamos hoy. Dice, por ti, el coro, por ti lo entrego todo. Usted cuando estaba cantando esa canción, estaba cantando con inteligencia. La palabra dice: cantad con inteligencia. ¿Estaba entendiendo lo que estaba diciendo? No sabe lo que le estaba diciendo al Señor. Por ti lo entrego todo. Ay, no, Señor, pero es que dar el diezmo, qué pereza. Eso es que lo usan los pastores, es para enriquecerse. Yo mejor no doy eso, mejor se lo doy a los pobres. Pero por ti lo entrego todo, Señor. O Señor, te doy el diezmo, pero el 90% de más es mío. Solo a ti mi alabanza doy. Y después dice: tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria. Vivo para darte gloria. ¿Qué es glorificar a Dios? Lo acabamos de ver. Acabar la obra que Él nos dijo que hiciéramos. Y uno es tan malvado que no es capaz de dar testimonio del Señor en toda la semana, pero el domingo llora y canta diciendo: tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? No le creo nada lo que me está diciendo. Y mire
la última canción dice, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. La única razón por la cual yo vivo, está diciendo ahí, la única razón por la cual mi existencia tiene sentido es por ti. Y en la semana ni siquiera se acordó de orar para decirle, Señor, dependo de ti. En la semana ni siquiera le importó, cuando vio a la gente en la calle que se estaba perdiendo, decirle, el Señor quiere entrar a su vida porque usted está muerto espiritualmente. Toda la semana estuvo con los compañeros de trabajo y habló de todos los temas, se rió con ellos, hasta hizo algún chistecito verde. Y nunca les dijo que estaban muertos espiritualmente. Pero la única razón de mi adoración eres tú. Y el Señor mirando dice, no le creo nada. ¿Qué es alabar a Dios? Volvamos por favor al pasaje con el que empezamos a leer. Hebreos. Capítulo 13. Versículos del 10 al 15. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, ¿a dónde? Fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir que, fruto de labios que confiesan su nombre. Es que la alabanza debe producirla el hacer la obra de Jesús. Yo no puedo venir a la iglesia a decir, Señor, tú eres grande, yo te amo, yo te adoro, si no ha podido experimentar eso en la vida diaria. Es que cuando uno ve que un demonio la sale a una persona, cuando una persona recibe la vida, cuando otro es sanado, uno viene el domingo y dice, Señor, tú eres grande, Padre, porque lo he experimentado. ¿Cómo? Predicando la palabra. La alabanza no es el mero acto de yo decir palabras bonitas a Dios, porque aquí nos hemos preocupado para que la música, para que la alabanza sea cristocéntrica y bibliocéntrica, pero eso no alcanza. Porque si eso no se ve reflejado en mi vida diaria, discúlpeme la palabra, pero es basura delante de Dios. O dígale a su mamá de nuevo ahorita que llegue a la casa, te amo mamá, mijo, haga el almuerzo, vengo muy cansado, que lo haga otro. Pero cuando el Señor le dice, haga la obra, Señor, tú sabes que he tenido mucho trabajo, así que me respetas mi tiempo de descanso, que lo haga otro. Y el domingo, Señor, te amo, tuyo soy, entregaría mi vida por ti. Alabar es el reflejo, es el fruto, y esa palabra en griego es carpón, que significa el resultado. O sea que alabar es el resultado de frutos de los labios que confiesan su nombre. Es más, no se queda ahí, porque si alabar es hablar acerca de la bondad, grandeza, amor, misericordia, y justicia de Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando predicamos la palabra? Hablar de la grandeza, de la misericordia, de la bondad, de la justicia, del amor de Dios. O sea que alabar en realidad es ¿qué? Predicar la palabra. ¿Así de difícil es? No, así de fácil es. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, eso se convierte ¿en qué? En el diario vivir. Entonces cuando usted ve una persona que se está muriendo en la calle, no de hambre, sino espiritualmente, su espíritu háblele. No, voy muy tarde para el trabajo, me da asco hablarle, que le hable otro, me va a pedir plata. Ayer estaba leyendo la cifra de los lugares no alcanzados del mundo, del porcentaje. Y el porcentaje de lugares no alcanzados por el evangelio en el mundo es del 40.7%, hermano. ¿Sabía usted que el 40.7% de la humanidad se está yendo al infierno todos los días? Y nosotros aquí diciendo, te alabo, quiero entregar mi vida por ti. Y el Señor diciendo, sí, pues allá hay muchísima gente que se está perdiendo, pero Señor, es que no tengo tiempo.
Señor, es que tú entiendes que tengo que trabajar, que tengo que comer. Señor, tú entiendes que estudié una carrera para ejercerla. El Señor le va a decir, no entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, porque si le di la oportunidad de tener una carrera, si le di la oportunidad de trabajar, si le di la oportunidad de casarse, es para que me adore, para que me sirva, para que dé testimonio de mí. Pero muchos de nosotros nos llenamos de la palabra y nos volvemos intelectualoides, que andamos criticando a todo el mundo y diciendo yo tengo la verdad y tú no, pero nunca nos preocupamos por ir a llevar la palabra. Hermanos, de verdad hay demasiado trabajo que hacer. Ayer hablaba con una pareja de compañeros que acaban de llegar de Argentina preparándose para la obra misionera y nosotros teníamos el deseo que ellos fueran a predicar la palabra en el Bichada, porque necesitamos una pareja, valga la cuña, necesitamos una pareja que se vaya a vivir en el Bichada con los indígenas al menos 6 meses. Si alguno de acá tiene el llamado, por favor a la salida hablamos. Y estábamos hablando con esta pareja a ver si ellos querían irse a vivir al Bichada. Y me dijeron, hermano Julián, pues yo quería hablar con usted porque él se había comprometido conmigo. Yo quería hablar con usted porque es que imagínese que ayer me llamó mi jefe, mi anterior jefe. Él es ingeniero electricista, ingeniero eléctrico, ingeniero de sistemas, no estoy seguro. Y me dijo que me ofrecía trabajo en los Emiratos Árabes. Me pagaba todo, me daba un buen empleo, pero tengo que darle la respuesta mañana, o sea, hoy. Y me cuenta él y me dice, Julián, los Emiratos Árabes son uno de los países más difíciles en los que se puede predicar la palabra, porque el solo hecho de nombrar a Jesús es cárcel, y si usted intenta al menos montar una iglesia, lo meten a la cárcel o lo pueden matar, y allá las mujeres tienen que andar con su burka, o sea que la mujer tendría que adaptarse a la vida de ellos. Pero él me decía, si el Señor nos va a mandar allá, es porque quiere que hagamos la obra. Y me decía, voy a tener que trabajar 6 horas, 8 horas, pero no me importa, el resto de tiempo lo voy a dedicar a predicar. Y uno diciendo, tenemos la verdad, estamos saciados. Y el Señor diciendo, miserables. ¿Sabe qué es alabar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pongámonos de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre, porque creemos que es la verdad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que hay muchas personas que necesitan de ti, Señor. Y levanta aquí en Palabra Viva obreros para tu mies, Señor. Que te alaben, que te amen, que te sirvan, Señor. Que seamos capaces de entregar nuestra vida por ti, Señor. Escucha la voz de tu iglesia, Padre, en esta mañana. Por favor, ten misericordia de nosotros. Tú nos has llenado, Señor, nos has dado mucha palabra, pero necesitamos tu vida, Señor. Pon en nosotros ese deseo insaciable de honrarte, de glorificarte, de ser capaces de entregar nuestra vida por ti, Señor. Pero eso empieza acá, que en el trabajo, Señor, que con nuestra familia, que con la gente que tenemos alrededor podamos vivir la vida eterna. Por favor, levanta líderes, levanta misioneros, levanta apóstoles, levanta profetas, levanta evangelistas, predicadores que amen tu palabra y que quieran entregar su vida por ti. Te rogamos, Señor, que esta palabra no se quede en nuestro intelecto y mucho menos en nuestro corazón. Que no sea palabra sentimental, sino que sea palabra viva, que llegue a nuestro espíritu y haga que nosotros no podamos seguir viviendo como estamos, y te alabemos y te adoremos con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.